Buenas tardes para todos. Como anunciábamos en el bloque anterior, nos toca a quienes estamos aquí ahora un desafío importante, pero bien lindo, de verdad. Y es poder bajar a tierra muchas cuestiones que hacen a la discapacidad, que puede estar rodeada de prejuicios, de miedos, de desinformación. No estamos hablando necesariamente de mala voluntad, simplemente a veces de no saber cómo manejarse en la cotidiana, porque la desconocemos. Por eso, y cuando además el gran titular de esta mesa redonda pretende ser educación inclusiva, nada mejor que nos estén acompañando en esta mesa redonda sin mesa, pero hagan de cuenta que tenemos la mesa. Ella es la mamá de Mili. Andrea, gracias por estar aquí con nosotros. Alfonsina es la mamá de Cande, gracias por estar aquí. Bueno, María García, Sandra Rodríguez, Emi, la gran Emi, no hay que explicar, nuestros comunicadores ya son caras conocidas para todos. Acá tenemos a Alejandro, el papá de Manuel, y a Fabián. Fabián, qué divino como abriste hoy, ayer, perdón, la Teletón. Divino. Muchas gracias, sí, un honor. Fabián es el papá de Antonio, que han tenido sus propias experiencias, porque tienen hijos que tienen todos estos desafíos por delante, pueden hablar desde ese lugar, desde lo que significa dentro de la familia, pero por sobre todo cómo es la interacción con la sociedad, porque si estamos hablando de querer llegar a una sociedad inclusiva, estos son los insumos que son fundamentales tener, ¿no? La verdad, la cotidiana, que puede ser tener más luces, menos luces, pero que es la real en definitiva. Bueno, muchas gracias por estar hoy aquí. Yo lo que propongo es hacer un disparador, si les parece, ¿no? Tener un tape con alguien, además que es experto en lo que permite la educación inclusiva, es profesor, además egresado de la universidad en Málaga, docente allí, ha participado en el Congreso de Educación Inclusiva de Oritel. Él nos va a dar un abordaje desde su perspectiva breve, pero lo usaremos como disparador. Vamos a escuchar a Ignacio Calderón. A ver. Acababa de nacer mi hermano Rafa y mi madre volvía del hospital. Entonces cuando vuelve del hospital ella cuenta una historia de una conversación con una vecina. Y la vecina le pregunta, un poco descarada y mal educada, ¿no? Le pregunta, pero me han dicho que tu hijo es mongólico, ¿sí o no? Y entonces mi madre le dice, pues si tú lo dices será, para mí no es, para mí es mi hijo. Yo me paro en esas palabras y vuelvo a sacarle el sentido que tienen, un sentido que quizás no es del todo consciente, pero que está completamente inserto en ese lenguaje. Mi madre le está diciendo, si tú lo dices, será. No será si no lo dices, claro. Porque la discapacidad no es una cuestión biológica, no es algo físico, sino que es una cuestión social y cultural. Entonces, claro, si tú lo dices, será, significa que esa concepción que tú tienes de la discapacidad la vas a hacer, la estás construyendo. Y estás convirtiendo a mi hijo, en este caso a su hijo, lo estaba convirtiendo en una cosa que era un síndrome. Entonces mi madre, ella le responde con mucha sabiduría, con sabiduría natural, le responde, para mí no, para mí es mi hijo. Existe para mí una gran esperanza en reelaborar nuestras formas de pensar, sentir y actuar, escuchando profundamente. Mi debilidad son las madres, pero las madres, los padres, los hermanos, las familias han construido su conocimiento sobre su familiar desde el amor, desde una relación directa con la persona. Y los profesionales lo que hacemos ha sido como implantar un modelo que está hecho y que es genérico y lo hemos implantado en la persona. Tiene síndrome de Down, luego actúa de esta manera. Tiene parálisis cerebral, luego sabemos cómo se comporta. En la familia se aprende desde el conocimiento, porque lo otro es desde el prejuicio, el conocimiento directo con la persona. Si los profesionales escuchásemos de verdad qué nos dicen esos familiares, podríamos construir un saber bien diferente. Un saber pedagógico. Esos familiares nos podrían decir
otras formas de pensar esa realidad que seguro que orientaban de una manera muy diferente las instituciones. Impresionante la frase que remite a cómo primero es en la propia familia donde se aprende a conocer. Yo leí una nota que te hacían hace poco, Alfonsina, y bueno, vos contabas que te costó aprender a ver a Cande, ¿no? Que es un proceso, verla a ella y no ver todo lo que puede venir cargado de mito en torno a un síndrome concreto, ¿no? Como el síndrome de Down. Es que sin duda hay un cuento acá que es que hasta que no nos toca directamente y a cada uno, no nos interiorizamos de las otras cosas que les pueden pasar al resto. Y cuando te toca directamente te interiorizás, y cuando te interiorizás te das cuenta también del desconocimiento que tenemos todos y la ignorancia que tenemos todos, y que muchas veces esa ignorancia está cargada de mitos. Y esos mitos no ayudan a construir las oportunidades para cada una de las personas que podrían ser infinitas si realmente creyéramos en la esencia de cada uno y en el don que cada uno trae y que tiene que desplegarlo acá en la sociedad. Entonces va por ahí, yo creo. En una crónica que leí de tu caso, de tu experiencia como mamá, me quedó como plasmado eso que decías de que vos no veías a tu hija, veías la enfermedad y veías el síndrome. No podías verla todavía, ¿no? ¿Cómo vemos eso primero? Y con el prejuicio de que las madres vamos a amar a nuestros hijos de forma incondicional, a veces nos ponemos esa meta y nos sentimos muy culpables por no poder ver a nuestros hijos detrás de eso, ¿no? Exacto, y cuesta un proceso que muchos llaman duelo, otros llaman un proceso natural de aceptar, de asimilar y de decir, a ver, es mi hijo. Y es lo que decía un poco la señora que le decía, o sea, mi hijo va a ser mi hijo, si yo le doy para adelante va a ser como cualquiera hijo, y hoy en día Cande es Cande. Ahora, vamos a lo concreto. Si a ti como mamá, que nos podría pasar a cualquiera, ¿no?, te costó aprender a verla, ¿cómo podemos esperar y ayudar y construir ese puente para que desde los centros educativos, puesto que el título de hoy es Educación Inclusiva, aprendan a mirarlos? Pero no solo el director del centro educativo, que será quien termina aprobando o no, o firmando, pero los docentes, las maestras, los compañeritos, los demás papás. Porque, no vamos a mentirnos, hay casos de padres que se asustan si en el centro educativo donde mandan a su hijo sano, perfecto, aparece alguien con discapacidad. Digo, si no, vamos a arrancar rompiendo el hielo, ¿no? Y siendo honestos. Porque desde nuestra propia humanidad llena de limitaciones, solo desde ahí vamos a poder construir. Si lo hacemos desde lo correctísimo y lo aspiracional, nos va a quedar siempre el bache, ¿no? Claro. Vamos al barro. Y desde el barro tratemos de seguir. ¿Cómo se logra eso? Es que yo creo que con el día a día, con el cotidiano, con el compartir, al compartir, y bueno, los chicos que tienen la suerte de tener en su clase un compañero que es diferente, como decimos, se dan cuenta, o sea, ellos comparten con su amigo, con Cande, con José, con Pedro, con Juan, no con una condición o con una discapacidad, es con el niño, con la persona, y ahí cuando los maestros, cuando los auxiliares, cuando los administrativos, cuando los directores y cuando los papás ven que los propios chicos asumen esto como un niño más y que ellos mismos son los que nos están educando en lo que es la inclusión, dejamos lugar, yo creo. Ahora el cuento, el desafío es en estar en eso, en dar un paso y decir, dejemos que solitos nos vayan mostrando el camino y no pongamos no puedo, porque no sé, porque no estamos preparados. Bueno, vos viviste un dolor enorme, ¿no? Más allá que después se haya, saldado o hayas encontrado la forma de guardar eso en tu corazón en un archivo que no duela. Pero a vos te rechazaron, a tu hijo... A mí me rechazaron varias veces. Bueno. Que es lo que nos pasa en general a todos los que tenemos un niño con discapacidad, que no es a veces culpa de las instituciones, a veces los padres tendemos a poner como punta de lanza a las maestras o al colegio en una especie de guerra que es social, ¿no? A mí me pasó, sí, cuando Antonio, mi hijo, fue diagnosticado con autismo, que tenía 2 años y medio, iba a un colegio, iba a un jardín, y automáticamente dejó de ser el niño que iba al jardín que quería todo el mundo para pasar a ser un niño autista. Entonces, bueno, no lo podemos tratar. Y yo le decía, pero es el mismo niño. O sea, síganlo tratando exactamente igual. Bueno, ahí ves, uno acaba de preguntar, porque es muy fácil decir, qué horror cuando te rechaza un centro educativo. El centro educativo tiene herramientas, porque esto no es todo bien con poner amor en las cosas, pero hay áreas que requieren experiencia, que requieren estudio. Entonces, no alcanza solo con el amor, se necesita la expertise en el tratamiento de determinados tipos de discapacidad para que efectivamente no termine siendo el centro educativo un depósito más de niño,
Porque hay que sacarle todo su potencial. De eso se trata, la inclusión, no tenerlo guardado. ¿Ese centro educativo tendría los recursos? Porque a veces no es mala voluntad, es no poder o disponer de gente capacitada para. Ahí hay dos puntas que se dan, ¿no? Que siempre tiene que ver con esta cuestión social de tirarnos la pelota. Y es muy importante, digamos, el triunvirato de la persona que trabaja con el niño, el terapeuta, con la escuela, con el padre. Muchas veces las familias tienden a, bueno, lo dejamos acá y no, tiene que haber una conexión y una reacción del otro lado. Es verdad que las instituciones no están preparadas, sobre todo para cierto tipo de discapacidades. Por ejemplo, el autismo es una discapacidad relativamente nueva y entre comillas, pero de la que no se sabe mucho y además son muy diferentes ellos entre sí. Entonces, no se sabe cómo tratarlos, cómo hacerlos, entonces tampoco nadie los prepara, pero también está en la institución, en la maestra, la apertura, como nos pasó en otros colegios, decir, bueno, no sabemos nada, pero queremos aprender, ustedes nos pueden explicar cómo es. O sea, que asumen ir juntos en la experiencia. Exactamente. Bien, eso es valioso. Hay como una transición, ¿no?, que estamos de repente cursando de visibilizar esto, pero que además, como decías tú, en las instituciones, según el tipo de situación de cada niño, tiene que estar preparada, desde la parte mobiliaria, la movilidad, el tener un espacio, si es un caso de un chico que tiene que moverse en silla de ruedas, o si hay aparatos que pueden ayudar, ¿verdad?, a comunicarse, que hoy los hay capacitación. Lo importante yo creo que no es que el chico se adapte a la escuela, sino que el sistema, la sociedad y todos y cada uno nos adaptemos a los chicos para darles ese derecho, que es un derecho, el derecho a la inclusión no solamente escolar, intelectual, no sé, a salir a pasear, a transitar por la ciudad. Es un derecho igual que para todos. Y quiero sumar lo que dijo Alfonsina, que me parece que los niños se aprenden y tienen al lado un igual, un poquito diferente, lo asumen mucho más rápido que un adulto. Me da la sensación de que a veces somos nosotros los que etiquetamos, que los chicos aprenden una realidad diferente y se hacen mucho más sensibles. Alejandro Manuel, 18, va a empezar universidad. Hay una pregunta que, al margen de lo que pueda llegar a ser la dificultad o la fluidez con la que transitó todo su aprendizaje, primaria, secundaria, la parte social, el hacer amigos, el que lo inviten, porque también está eso, ¿no? Perfecto. En el seno del centro educativo hay alguien, un chiquito, una chiquita, que presenta una discapacidad determinada, que puede ser más o menos amigable, ¿no? Más o menos fácil de lidiar. Ahora, puede ser difícil a veces de lidiar. ¿Y ahí qué rol cumplen los demás papás? ¿Hasta dónde? ¿O tenemos que dejar que sean nuestros propios hijos los que interactúen y entre ellos lo decidan? ¿Hasta dónde intervenimos? ¿No se lo preguntan a veces? En mi caso particular, y hablando desde el punto de vista de madre, que busqué, por ejemplo, un colegio que fuera católico, porque yo soy católica, entonces busqué un colegio católico para mis hijos, también estoy feliz de que es un colegio inclusivo. Y digamos que la inclusión va más allá de la integración. Inclusión es incluir a todos. Y yo estoy feliz porque si vos buscas para tus hijos, en este caso para los míos, que se formen como hombres, yo estoy muy feliz de que vayan a un colegio inclusivo, de que sean invitados a cumpleaños y que estén todos juntos y que compartan, porque esto es una enseñanza para futuras generaciones. Exacto. Y va desde nuestros hijos. Por eso yo estoy muy feliz que ellos me enseñen a mí, que yo no lo pude aprender, y que caminemos juntos, ellos hacia mí y con los compañeritos. ¿Cómo fue en el caso de...? Bueno, en el caso de Manu. De Manu. Una experiencia concreta. Un día, a la salida, viene un niño con la mamá y dice: habla con los papás, porque mira que él no se rompe, no le pasa nada, él puede ir a casa. Entonces, yo pienso que también nosotros como familia tenemos que abrirnos al resto y mostrar, bueno, cómo es la persona, en qué cosas se deben tener cuidado, en qué cosas no pasa nada, es igual al resto. Digo, había una salida de fin de curso o algún lado y evidentemente que tenés que tener un apoyo de un asistente, porque si no estás sobrecargando al docente, estás sobrecargando al grupo, porque evidentemente que van 20, 30 niños y no podés centrar la atención en uno solo, porque son niños y todos requieren cuidado. Pero también como familia uno tiene que tener la disposición de decir, bueno, es verdad que necesita un cuidado especial, se lo tengo que brindar para brindarle la oportunidad de que pueda compartir con otras personas. De igual a igual.
Entonces, por un lado, la parte de la familia es importantísima, abrirse a la institución. No, como decía Fabián, lo dejo en la puerta de la escuela y de ahí para adentro que se arregle la escuela como pueda. No es así. Me imagino que tampoco estar a la defensiva, pretendiendo que todo el mundo entienda tu situación, sino que uno tiene que ayudar a que vean cómo es, ¿no? Y justamente eso. Entender la situación y decir, bueno, voy a tomar una palabra de Calderón que decía, dale, entre tanta etiqueta y diagnóstico nos olvidamos de la persona. Exacto. ¿Qué cambiaba saber que ahora es autista? Claro. Si antes iba a esa institución. Totalmente. ¿Ah? Seguimos, de pronto nos da un insumo más para saber cómo trabajar con ese niño. Perfecto. ¿Ah? Que implica un compromiso por parte de la familia muy importante, sin duda que sí. Que implica menos horas de sueño, más esfuerzo de todo tipo, también. ¿Cómo manejan, hablando de esto, ¿no?, de la parte de integración social, desde esa perspectiva, con los amigos y demás, con los eventuales posibles rechazos, aunque todo después va a ser un proceso? ¿Cómo se maneja eso? Porque uno siempre tiene miedo y quiere evitar el sufrimiento de nuestros hijos, ¿no? Cualquiera sea el escenario y la situación. Pero si además sabes que estás lidiando con ese prejuicio natural y humano, aunque después lo podamos derribar y trabajar, pero a veces surge y es natural, ¿cómo proteger a tus hijos de eso? ¿O cómo enseñarles a que les va a pasar y hay que enfrentarlo? ¿Cómo lo hacen? Yo creo que es muy difícil, ¿no? Pero digo, uno como madre después va adquiriendo experiencias y creo que lo va transmitiendo también a los otros padres y a los niños. Yo ayer me quedé muy conmovida cuando subieron a las redes sociales el tape de mi hija y que 2 compañeritos comentaron abajo: Mili, ¿te acordás cuando estábamos contigo en el recreo y que vos no podías caminar y nos quedábamos juntos? Yo la verdad que quedé muy emocionada con eso, porque digo, no fueron todos los que estaban con ellas, pero digo, la gran mayoría siempre tuvo el apoyo de ellos. Exacto. Sí. Yo creo que hay un punto que es muy importante que tocó ella, así como y que es fundamental, es que el minuto en que los papás de todos los niños nos demos cuenta que la educación inclusiva es un valor agregado que da un colegio, así como el inglés, de hecho es un valor un poco mayor porque estamos educando para la vida, estamos enseñando tolerancia. Los niños no van a vivir adentro de un tupper, en gente que son todos iguales a ellos, sino que se van a enfrentar a lo que la vida de verdad es aprender a tener paciencia, aprender a tener tolerancia, aprender a descubrir en el otro las características que yo puedo salir a reflotar y las que sí son más complejas y poder ver cómo manejamos juntos ese tema. El momento que los papás empiezan a exigir eso en los colegios como un valor más, claramente los colegios lo van a empezar a tomar como un punto importante y serio, ¿no? Bien, ahora, el valor agregado de la inclusión para una institución obviamente va a darse en la medida en que esté bien planteado, bien hecho y bien llevado a cabo. Estamos en los procesos medio de los ponchazos, donde, por ejemplo, las figuras del acompañante terapéutico puede tener demasiado todavía por desarrollar. Y, ¿no? Vos tenés experiencias de intercambio con tus hijos. Como mamá de mi hijo mayor, por ejemplo, en preescolar tuvo 2 compañeritos en situación de discapacidad y ahora también en primaria tiene un compañerito, que son 2 instituciones distintas, la preescolar y la primaria. Y mi hijo más chiquito también, esta vez por primera vez tuvo un compañerito en situación de discapacidad. Las 3 situaciones son discapacidades distintas y no me parece menor hacer esta salvedad. Porque cuando hablamos de situación de discapacidad, entramos a uniformizar la discapacidad y cuando hablamos de instituciones inclusivas o no inclusivas, también la discapacidad entra como una gran pelota donde no estamos haciendo diferencias específicas, ¿no? De hecho, acá está el papá de uno de los chicos que me decía antes de entrar, es muy importante, le digo, ¿qué me puedes decir que yo pueda compartir? Es muy importante para los chicos en determinada situación de discapacidad que puedan avanzar o compartir con los chicos de su misma edad también. Claro. No sentir que ellos de alguna manera son algo estanco, que no avanza o no pasa de grado porque tiene determinadas cuestiones. Pero antes de eso me dijo, la materialidad en cuanto a la inclusión, la institución es muy importante que lo dé, sobre todo en la situación de discapacidad física, ¿no? Es tan concreto como rampa.
rampa.com.uy. Accesibilidad básica, ¿no? Podemos Sí. desplegar un montón de estrategias pedagógicas, pero si esa persona no puede ir al baño, no puede entrar ya a la institución, ya estamos hablando de que hay cosas que ya no se están tomando en cuenta. Pero en mi caso pasó esto, ¿no? En las 3 instancias hubo acompañantes terapéuticas y es verdad que las acompañantes o los acompañantes terapéuticos muchas veces se sobrecargan. Así como vos decías, se sobrecarga la docente si se queda sola con una situación de discapacidad de algún integrante de la clase. También pasa que las instituciones educativas se pueden llegar a descansar en este acompañante terapéutico y creer que la inclusión implica tener una persona con discapacidad y un acompañante terapéutico, pero no despliego ninguna otra cosa más, ¿no? Exacto. Entonces eso es peligroso también. Hay otra cosa que yo quería aportar, si puedo, que me parece que también Vos tiene tenés que la darse... experiencia de Tarobá, que es el centro de Claro, yo soy inclusión, madrina de la cultural. institución, que es un centro cultural que se llama Tarobá, donde hay, o sea, chicos con capacidades diferentes, pero muy variadas, y los docentes lo que hacen es tratar de sacar lo mejor de cada uno. Y es una institución que no está habilitada. ¿Por qué? Porque si estuviera habilitada tendrían que dar pruebas. Pero los chicos aprenden inglés, aprenden historia, geografía, con un promedio de 8. Y hay chicos que a la mamá le han dicho, este niño nunca va a poder sumar. Y sin embargo lo ves haciendo una feria americana, vendiendo cosas, recaudando... ¿No está habilitada? No está habilitada porque el MEC, para estar habilitado, tienen que cumplir un programa. Estos niños no pueden cumplir un programa, tiene que haber una flexibilización, que es un proceso que tiene que darse, porque no es lo mismo, o sea, escribir de repente, contestar una respuesta en una prueba, si es múltiple opción, es mucho más sencillo para un chico que tener que redactar un montón. Si se puede resumir los materiales o entregárselos en los formatos adecuados, los niños van a poder captarlo mucho mejor. El docente debería de saber qué tipo de problemática tiene y cómo tratarla para establecer una empatía mucho más clara. Entonces, ahí está la gran diferencia entre que el niño tenga que adaptarse a la institución contra que la institución y el sistema entero pueda tener un mecanismo donde puedan reflejarse distintas posibilidades de adaptación. Lo que pasa es que me parece que A es ver, un trabajo Cata, que se ha hecho sí, de forma sí. paralela, ¿no? Como que el tema de la discapacidad y de la inclusión, digamos que es hace unos años. Si hablamos hace unos años no había las rampas, digo que hoy todavía hay lugares donde no hay, pero ponerle las calles, las veredas no tenían el acceso también para las sillas de ruedas. Me parece que es una cosa que se ha dado simultáneamente. En mi caso particular, por ejemplo, yo estudié en la Universidad Católica, en comunicación tenía una compañera que era sorda y la verdad que todos los que estábamos en el grupo tratábamos como de incluirla. Ella leía mucho los labios, ¿no? Hacía la parte más de publicidad, solo algunas materias, pero sin embargo, tanto la institución como de parte de los compañeros tratábamos, ponerle, si sabíamos que se pusiera adelante, que cuando hablábamos tratar de hablar frente a ella para poder entender, porque obviamente nosotros desconocíamos el lenguaje de las señas. Creo que está bueno hablar de estos temas porque es una manera de ponerlos en el tapete, porque año a año es como que siento en particular que se han ido logrando como determinadas cosas para, bueno, definitivamente que puedan ser incluidos. Y estamos todos presos de lo que es una evolución natural de discurso y retórica en cuanto al tema de discapacidad, ¿no? Al principio había que hablar de capacidades diferentes, como si pudieran volar contra caminar, como ¿no? Todo es un ejercicio de ensayo y error. Pero bueno, está bueno aprovechar, acompañar y sobre todo tratar de entender. ¿Cómo lo sentís vos, Cata? ¿Cómo lo vivís? No, estoy escuchando todo y la verdad que es muy difícil hablar con padres que vivencian estas historias, porque uno se siente que está años luz de vivir eso, pero también sabe que te puede pasar, que no es necesario que un niño le pase algo de nacimiento, sino que nadie está libre, no solo como padres, sino nosotros mismos, como adultos. Nos pueden pasar, hemos visto historias en el correr del día que son adultos que tienen determinada situación que los llevan a tener una discapacidad. Pero a mí me parece que los centros educativos se pierden un camino fabuloso de dignificarse como centro educativo. Yo creo que si todos los niños tuvieran la posibilidad de estar en sus rutinas diarias con un niño con determinada discapacidad, nos aseguramos una sociedad mejor. Porque no es lo mismo estar con un niño que ve un chico que no camina muy bien y ya está diciendo, mamá, ¿qué le pasa? Aquella todos los días ve un niño que camina diferente, que tiene una silla en vez de tener sus piecitos que los llevan y los traen. O sea, me parece que si los centros educativos entienden que están fomentando una sociedad más justa y equitativa, nadie se podría perder la posibilidad de tener un niño con discapacidad. Me parece que
nos dignifica a todos como sociedad y a ellos les hace un crecimiento enorme de que todos los chicos tengan la posibilidad de compartir su vida. Aparte, nuestros hijos todos tienen una incapacidad en algo. Los niños se enfrentan, todos nuestros niños, hayan nacido como hayan nacido, unos tienen una habilidad para una cosa, sienten que para otra no la tienen. Entonces está bueno ver eso desde una naturalización, de no mirarlo desde un lugar desde ignorancia, miedo, un poco de desempatía. Al revés, creo que de mi humilde opinión como madre, tengo que asegurarme que mi hija vea con los mismos ojos a un niño que tiene una discapacidad como el niño que no lo tiene. Creo que mi trabajo ahí está bastante cumplido. Si veo que naturaliza las diferentes, las diferentes opciones que tiene un niño para salir adelante con las herramientas que le dé Tata Dios o determinado momento en su vida. ¿Qué de las cosas que escuchan por lo general, esto va puede ser para la Alfonsina, puede ser para Andrea, para los papás, qué por ahí de las cosas que escuchan que se dicen, aún con la mejor buena voluntad, les pegan allá? Y mira, tenemos espalda, podemos resistir cualquier crítica, se trata de blanquear, ¿viste? ¿Qué cosa te revienta? Escribí ¿viste? un libro de las 31 cosas que escucho 31 todo el día. mitos. Dale, empezá. Que escribí, claro, el que son unos angelitos. Y cuando yo la veo en casa haciendo los relajos que hace, digo, ¿angelito de dónde? Por favor, que venga a buscarle las alas a esta nena, ¿por qué no? Pero mucho va también en eso de que el poner el mito antes que la realidad y el ponernos los papás en el, mirá que, bueno, viste que tenés un compañerito diferente, ahí la estamos agarrando nosotros como papás, remarcando eso. Sí. Y diferentes, Cata, me sumo a vos en esto de que todos los niños tienen algo diferente, pero todos nosotros tenemos algo diferente y tenemos discapacidades, todos tenemos discapacidades y las vamos a tener en algún momento de la vida, algunos emocionales, otras físicas, otros intelectuales, ni que hablar. Y en el momento de que, claro, uno cuando las reconoce aprende a andar. Yo siempre digo, a mí en el colegio física me costó horrible. Y después estudié arquitectura, ¿no? Pero física me costó horrible. Y nadie me dijo, tú, como eres mala en física, te vamos a exonerar. No, me dijeron, dale examen, dale examen, dale examen, dale. Y lo reprobaste en febrero, y dale, y dale. ¿Y por qué acá el día de mañana alguien le tendría que decir, es que tú no sos buena en matemática? Primero, dejémosla ver. Probemos a ver si es buena o no es buena en matemática, si entiende, poniéndole las cosas en la forma en que ella lo va a saber procesar, es buena o no, adecuando la materia a ella, es buena o no, y ahí veamos y testeemos. Y no le demos el beneplácito de decir, es que pobrecita. No, a mí nadie me dijo pobrecita. Da el examen hasta que te vuelvas. Hay que tener un cuidado bárbaro con las profecías autocumplidas, ¿no? ¿Qué ibas a decir? Eso mismo, que a mí lo que me molesta es eso, cuando te dicen, pobrecita, la nena, mirá, está en silla de ruedas, no puede caminar. No, pobrecita no es. Porque ella misma te dice, pobrecito no se le dice a nadie, ¿entendés? Eso es lo que hay que cambiar también en la... Pero como madre podés entender que a veces uno comete ese error yo enorme. Yo lo entiendo porque a mí a veces me pasa. Es tremendo. Yo le digo a ella, pobre niño, yo qué sé, claro. Porque te sale, ¿entendés? Sin quererlos te sale. Exacto. Porque uno tampoco hay que me parece que tampoco sirve para construir mucho, eliminar del análisis todo el esfuerzo que supone para una persona con una determinada discapacidad llegar al mismo resultado que llega alguien sin esa discapacidad para ese mismo objetivo. Pero destaquemos. No hay que anular eso porque de verdad es muy meritorio y tiene que ver con los esfuerzos. Le puede costar un poco más. Exacto. Claro, le puede costar un poco más. Les propongo otra mirada. Esto va para vos, Sandra, porque hoy cuando lo comentábamos antes de ir antes de empezar, que había como una aquelarre allí de mujeres en vestuario, nos va a hablar un maestro, que es el maestro Tavares, desde una experiencia que para muchos puede llegar a ser nueva. Presentalo vos. Bueno, muchos conocen al maestro Washington Tavares, director técnico de nuestra selección. Quizás muchos se sorprendan con su historia, pero si bien el maestro que nos habla de tácticas y de enseñanza en el fútbol, creo que también su palabra va a ser una enseñanza en este día que estamos viviendo. Así que los invito a escucharnos. Bueno, es muy difícil definir lo que es un hijo. Se siente más que se razona eso, ¿no? Aunque hay que pensar mucho, tomar decisiones, hacer cosas que tienen que ver con la educación, pero desde el punto de vista del sentimiento es algo que quizás no se puede transmitir totalmente con palabras, ¿sí? Salvo los que tienen ese don de la palabra que lo pueden hacer mejor que yo. Y
y los padres, las madres, tienen mucho que ver con eso. Siempre los padres y las madres lo vemos como un hijo, no como una persona que tiene problemas. Y bueno, y el potencial hay que desarrollarlo y hay que apoyar. Sumemos a esta causa todo el país entero. El cambio está en nosotros. Bueno, muy bien, nos vamos. Bueno, a ver, de lo que acabamos de escuchar. Sí. ¿Algo para decir? No, está bueno también escuchar un testimonio desde la experiencia, ¿no? Me parece que, digo, tenemos los testimonios de ellos acá, pero alguien que es un referente como es el maestro Oscar Washington Tavares, que es una referencia en la selección y lo ha convertido, lo ha traspasado a la selección y eso ha traspasado también a nuestros niños que disfrutan también del fútbol y de esos ejemplos. También es bueno tener un ejemplo que alguien que lo ha vivido en carne propia, bueno, indicando un poco, por lo menos, la mejor manera de seguir adelante. Bien, vamos a seguir compartiendo, por supuesto, puntos de vista, pero vamos a cambiar el escenario un momentito. ¿Qué les parece si nos vamos a la Plaza Portugal? ¿Sí? Allí es uno de los escenarios que ganó concurso justamente de accesibilidad de una arquitectura pensada para que sean realmente plazas de convivencia. Allí está Lorena Bomio. A ver si Lorena está en este momento pronta para salir a la... Sí, por allí está. ¿Cómo estás? A ver si me escuchan. ¿Qué tal? Buenas Hola, tardes Lorena. para todos. ¿Cómo te va? Yo te escucho. Perfecto, Hola, yo también. ¿qué tal? Ahora sí, nos escuchan. Ahora perfecto, Victoria. perfecto. Buenas Bueno, tardes. en esta tarde calurosa, en esta tarde preciosa, buenas tardes para todos. Venimos a darles un poquito de calor. Venía el reclamo de que este verano todavía no se había hecho notar la temperatura alta. Bueno, hoy tenemos un día de intenso calor. Estamos en la Plaza Portugal, en la calle Montecaseros y Mariano Moreno, donde se erige, bueno, este sector elaborado propuesto por la Fundación Jazmín. Y estamos con la presidenta de esta fundación, con Nadia Dib, que nos va a contar un poco de qué se trata. Hemos traído a Juancito, que está probando los juegos por acá, porque esta es una plaza inclusiva, una plaza que no hace diferencias para divertirse, para jugar, pero que también tiene en cuenta el concepto de rehabilitación y el concepto lúdico como algo que es inseparable. Y de esto un poco veníamos conversando antes con Nadia Dib, la presidenta, como les decía, de la Fundación Jazmín. Bueno, buenas tardes. Contanos de qué se trata la propuesta de esta plaza que es innovadora para Montevideo. Sí, el proyecto de esta plaza es el primer proyecto de la Fundación Jazmín. Yo soy la presidenta de la fundación y soy la mamá de Jazmín, Jazmín Coppel, que es una niñita con una encefalopatía crónica muy severa. Así que bueno, conocemos muy de cerca y muy de adentro lo que es la inclusión y la importancia de la rehabilitación. En esta plaza nosotros hicimos un proyecto junto con un concurso de ideas con la Facultad de Arquitectura, con los estudiantes, para que ellos propusieran sus ideas de cómo debía ser una plaza inclusiva y volver a pensar en cómo juegan los niños. A su vez nos apoyaron también la Intendencia de Montevideo, el municipio CH, o sea, fue un trabajo en conjunto, en equipo, donde todos, más allá de sus ideales, aportaron a esta causa y a buscar la mejor manera de que todos los niños puedan jugar. Y hablando de la rehabilitación, de la importancia, me gustaría, bueno, que pudiéramos hilar algún concepto sobre, bueno, cómo surge la fundación y de alguna manera cómo ustedes canalizan la energía y el regalo que habrá significado y el desafío que habrá significado recibir a Jazmín, bueno, a través de un aporte para toda la sociedad. Sí, nosotros, bueno, con la Fundación, el proyecto inició en el año 2015, pero siempre, bueno, desde que Jazmín nació y, bueno, por todo el arduo camino que nos tocó recorrer con ella, que le tocó recorrer a ella sobre todo, y nosotros apoyándola, por supuesto, siempre quisimos que Jazmín tuviera su proyecto, que todas las vivencias que habíamos tenido, las experiencias con Jazmín no quedaran en una sala de hospital, sino que pudieran verse en beneficio de más chicos, de más chicos como Jazmín. Entonces, bueno, empezamos en el año 2015 con este proyecto. Nuestra idea era empezar a buscar la forma de cómo incluir a los niños con discapacidad y nos pareció que el espacio de juego era el más integrador y el más democrático, donde acá todos somos iguales y donde acá todos podemos jugar. Y ese fue como nuestro principal objetivo y ahí empezamos a buscar la manera de trabajar. Y también me decías en la conversación que tuvimos antes de iniciar la nota, la importancia de que los niños tengan un espacio público, también los que están en tratamiento para poder, bueno, hacer ejercicios, rehabilitarse.
Sí, nosotros, bueno, con Jazmín vivimos desde los primeros meses de Jazmín la rehabilitación y yo soy una ferviente defensora de la importancia de la intervención temprana, de la rehabilitación, de los grandes cambios que se pueden lograr trabajando con los chicos desde muy pequeñitos. Entonces, creemos que la rehabilitación no solamente, como bueno, todas las familias que tienen chiquitos como Jazmín lo saben, no solamente la hora de rehabilitación o los días que están en Teletón, sino que es todos los días. Entonces, para poder continuar con esa rehabilitación, creemos que el espacio público también puede ser un lugar donde los chicos pueden utilizarlo para jugar y también para rehabilitarse, que los papás los puedan ayudar y apoyar. Entonces, bueno, también la idea de los juegos que nosotros estamos desarrollando son pensando en eso, en poder utilizarse también para la rehabilitación. Otros niños también los usan, los resignifican esos juegos y también, yo que sé, los más chiquitos para generar estabilidad. Están elaborando otros espacios, me contabas que recientemente inauguraron uno en la zona de Villaviarri. Sí, en la esquina de Vázquez Ledesma, Benito Blanco, bueno, un espacio que se recuperó, armamos un espacio de juegos más pequeñito que este, pero bueno, con la misma idea. Y la idea es, bueno, es poder replicar esos espacios en el resto de la ciudad, que en toda la ciudad haya espacios donde los chicos puedan jugar, donde las familias los puedan traer. Sabemos la dificultad que es para familias con chiquitos con alguna discapacidad trasladarse. Entonces el poder ir caminando, tener la plaza del barrio y que en esa plaza uno pueda jugar, pueda a su vez rehabilitarse, es lo más importante. Si no, es muy difícil trasladarse con ellos, eso lo sabemos y bueno, por eso pretendemos que, aunque no sea una plaza tan grande como la Plaza Portugal, pero que aunque sea con espacios más pequeños, pero que sean células donde se puedan ir replicando en toda la ciudad y en todo el país. Y espacios cuidados, ¿no? Acá decíamos que no estás enjaulado, pero bueno, se protege si hay un perro, tiene, digamos, una separación con la calle. Sí, todas las mamás sabemos la importancia que es el tema de la seguridad, que un nene pequeñito no se vaya corriendo a la calle, que no entre un perro, digamos, que sean espacios protegidos donde los chicos pueden tranquilos y libres y los papás podemos disfrutar de verlos jugar. ¿Hay planes para otros puntos de la ciudad o del país? Bueno, siempre estamos abiertos a oportunidades que puedan ir surgiendo y sí, la idea de la Fundación es como ir poblando la ciudad y el país de estos pequeños espacios. Así que todos los que quieran apoyarnos, bienvenidos. Y nada, decirles la importancia, digamos, hoy que es el día de la Teletón, este fin de semana, la importancia que tiene la rehabilitación para estos chicos. Y antes de comenzar me decías justamente en el día de hoy de la Teletón la importancia de las personas que trabajan en la rehabilitación, ¿no? Que son fundamentales. Totalmente, y yo les estoy eternamente agradecida, es toda gente súper especial, las terapeutas, kinesiólogas, psicomotricistas, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogas, es gente que trabaja no solamente con sus manos, sino con su mente, sino con su corazón. No trabajan solamente con los chicos, trabajan con las familias, nos dan apoyo, miran siempre el medio vaso lleno y el que se puede y hasta dónde se puede y siempre se puede un poquito más. Así que bueno, en el día de hoy mi agradecimiento para todas ellas, en especial a las kinesiólogas y las terapeutas de Jazmín, a Pía, a Mariana Yáñez, muchas de ellas también son terapeutas de Teletón, así que es un agradecimiento eterno. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes. Bueno, conocimos este proyecto entonces y además, bueno, me sumo a las palabras de Nadia y me sumo también a la sugerencia y la necesidad de que hoy todos tenemos que estar colaborando para, bueno, poder hacer lucir y extender sobre todo el trabajo, bueno, de la Fundación Teletón y también el trabajo de las personas que se dedican a rehabilitar para poder llegar a más personas que lo necesitan, a más niños, niñas y jóvenes. Continuamos ahora con ustedes. Muchísimas gracias a las dos, de verdad. Lorena, te comento que además tenías a tu marido mirando fijamente un monitor por allí a ver si estabas haciendo las cosas bien. Alejandro, saludos. Bien, bueno, me encantó este testimonio porque más allá de que queda en evidencia lo importante que es en el paisaje urbano, en la existencia de también una arquitectura y al servicio de la verdadera integración, ¿no? Donde todos puedan tener al alcance todo el desarrollo del potencial lúdico tan fundamental en las personas, eso es un ejemplo concreto. Lo que me encantó además que son mamás que desde la propia experiencia de enfrentar las realidades de discapacidad son las primeras que están
de verdad, impulsando proyectos, yendo para adelante. Son las primeras en tratar de decirnos a todos los demás, se puede, ¿no? Eso me parece muy importante, como lo están haciendo cada una de las mamás que están aquí hoy y lo mismo papás. Hablando de papás, Alejandro, traes una donación de los compañeros de Comepa de Paysandú. A ver, de los propios compañeros, de arriba, ¿de dónde viene esto? Esta es una campaña que se empezó el año pasado, en el cual mes a mes se debita del sueldo de aquellos que tienen la voluntad de colaborar, y a fin de año la tesorería de Comepa, en este caso, lo vuelca a la cuenta de Teletón. Bueno, yo les quiero contar que la voluntad de colaborar de los compañeros, de sacarse del sueldo, ascendió a 74.355 pesos. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a retomar ahora la opinión de Calderón, que nos dejó pensando bastantes cosas en el primer tape. Vamos a la segunda parte. Es difícil ver diferencias, diferencias en desequilibrio entre dos personas cuando hemos entendido que tiene la misma humanidad una persona que otra. Pero dentro de todo, de cómo hemos ido montando esta idea de discapacidad, está toda una ideología que tenemos incrustada todos y todas, a través de la cual pensamos que dentro de esa persona no hay del todo una persona. Como que le robamos la parte de esa humanidad, pues porque no tiene visión, o porque tiene sordera, o porque su cabeza no funciona como la mía, ¿no? Entonces eso nos permite desde una posición de poder decir, ahí adentro no hay lo mismo que aquí adentro, ¿eh? Cuando somos capaces de pensar que ahí adentro hay lo mismo que aquí adentro, las relaciones cambian, y al cambiar las relaciones lo que cambia es la discapacidad, que es una relación, una forma de relación, claro. De eso se trata, empezar a acercarnos, ¿no?, a la interacción, que no quede encapsulada en una familia, en una circunstancia vital, sino que todos podremos participar, aprender, enriquecernos y dar, ¿por qué no?, también, sí, de estas situaciones. A ver, alguna reflexión final, muchachas. Sí, Amy. No, que bien interesante esto que trae él de Calderón, de la construcción de la discapacidad, y cuando cambiamos la percepción del otro y realmente nos damos cuenta que detrás de eso hay lo mismo, y cambia la discapacidad. El poder de la relación que establecemos con el otro hace que cambie la situación del otro. Vamos, o sea, lo decías vos recién, con esto de la matemática, la física, no sé, ¿no? Como muchas veces, como decía también, me encantó Cata, esto de que la oportunidad que se pierde en estas instituciones también es una oportunidad de rever cuáles son las estrategias que están teniendo de despliegue de capacidades de todos los niños y las niñas. Ahí ya además vamos a entrar en el debate del sistema educativo, es otro debate. Porque cuando incluimos, y no me gusta a veces utilizar la palabra inclusión, pero bueno, cuando incluimos a una persona con capacidades distintas o en situación de discapacidad, se tendría que rever todo el programa. Y ahí aparecerían un montón de capacidades que están anuladas por el sistema educativo, que muchas veces tiene un objetivo que es despliegue de competencias, evaluación por competencias, evaluación por llegar a la meta y no evaluar el proceso, llegar a una nota específica. Entonces también esas instituciones están perdiendo la oportunidad de rever su propia eficiencia como promotoras de despliegue de capacidades. Cuando hablamos de inclusión hay que pararse puntualmente en una cosa muy importante, que son dos grandes errores que tiene nuestra sociedad, que son la ignorancia, creo que pasa puntualmente por ahí, muchas veces, y pasa puntualmente por el individualismo, el cada uno y el mirar en cada uno y no mirar al otro. Es el gran problema, o digamos, chiste que tiene hoy la sociedad en general. Ese lugar, ¿no? y creo que hasta el propio padre de persona con discapacidad, hasta la persona con discapacidad, promueve eso muchas veces. ¿Por qué? A ver, ayúdame ahí, ¿por qué? Porque nosotros somos pequeños educadores, en cierta manera. Y nosotros, muchas veces, el padre, por ejemplo,
mete debajo del título de discriminación o cosa, ignorancia. O sea, lo que está pasando ahí es ignorancia. Y el padre lo ve como discriminación y responde con violencia, generando más violencia, más brecha, más discapacidad. Es importante que nosotros eduquemos, que nosotros digamos. A mi cuñada en una consulta, porque mi ahijada tiene una cuadriplegia espástica, ya tiene 20 años, y va a una consulta con el médico y le preguntan, ¿vos la sacás a la calle? Una mamá de otro niño. Claro que la saco. ¿Y cómo haces? Dice, yo la muestro a mi hija, yo no la saco de mi casa. La mujer como que se avergonzaba de tener eso pasa una niña mucho, el padre se recluye. Por ignorancia. Porque pasa eso y el padre se recluye. Yo siempre cuento un caso que a mí me pasó. Mi hijo le gusta mucho la playa y vamos mucho a la playa porque vivimos cerca de la playa. La playa nunca hay nadie en invierno, es una playa que en verano se llena de gente. Y una vez me pasó un caso particular que había 2 señoras y Antonio estaba comenzando a tratar de acercarse, pero no sabía hablar, no sabía comunicarse, entonces iba y los observaba a las 2 señoras. Se paraba y las miraba, y las señoras obviamente probaron un par de qué cuadros sos, cosas de esas ridículas. Pobres, pero bien ahí, hicieron el esfuerzo. Pero él, porque al final nunca sabe qué decir. Claro. Si quiero que diga va a estar mal, me quedo callada. Vamos a bajar ahí, ¿no? Un par de cosas. Yo fui y lo retiré, le digo, disculpe señora, siempre tenemos el cartel de disculpe. Volvió otra vez a mirarlo, ya la tercera vez que él observaba a las señoras se empezaron a molestar porque obviamente un niño que te molesta es violento. Entonces se pusieron como a mirarlo así. ¿Y vos ahí qué haces? ¿Lo dejás que se arregle como pueda? Le pido disculpas, señora, no sé qué. Y la señora, utilizando esa herramienta que se usa mucho, que es el sarcasmo, me dice, habría que educar un poquito, ¿no? Ay, y entonces yo le digo, siempre cuento que yo lo que le dije a la mujer es, digo, muchas gracias, señora, por ese aporte que me está dando, porque el niño tiene autismo y habría que educar tanto, y me voy. Y atrás vino la amiga, me dijo, ay, te pido a mi disculpas. ¿No? Bueno, pero ves, no fue discriminación, fue que no sabía de qué estábamos hablando. No había podido hacer la lectura de que tu hijo tenía autismo. Pero yo lo que digo siempre es que ante esa respuesta, yo podría haber tenido 3 opciones. Podría haber dicho, pero ¿sabe qué? Usted, etcétera. Podría haberme vuelto con ese veneno cargado, me hubiera amargado el día. Claro. Y lo que traté de hacer es darlo vuelta y terminé ganando. O sea, terminé que la mujer llegó al asado y la amiga dijo, ay, no sabés lo que hizo Norma, etcétera. El quemo de Norma. Buen actor, te digo. Y transmitió eso y se habló sobre autismo, se habló sobre discapacidad. Y ahí tenés una nueva familia que va a interiorizarse sobre el tema, que va a saber tener una mirada diferente sobre el tema y así. Ese es el proceso, de alguna manera, para lograr que en este mundo en el que vivimos, con todos los bemoles que pueda tener, bueno, todos podamos participar de este mundo, no quedar en el caminito paralelo, no quedar al margen. Tantas cosas a veces nos van empujando hacia afuera, que no sea la discapacidad, más que la discapacidad, la sociedad que termina empujando a las personas afuera. Ojalá todos podamos estar en esta misma fiesta. ¿Es una utopía o es posible? Es posible. ¿Es posible? Pero lleva tiempo, es un cambio social muy grande. Tenemos que cambiar todo. Vale. No, que quería agregar de pronto un mensaje a otros papás que, bueno, como nosotros se encuentran transitando en estas etapas de educación, que lo más importante es que el niño encuentre un ambiente amigable entre niño, docente, institución. Es difícil, no es imposible. Y bueno, hay que aportar todo lo que se pueda como familia, como institución, para que eso se logre. Y como decíamos recién, eso va a darle otro prestigio a la institución también. Y eso es un elemento fundamental, aprender con alegría. No que sea ese sacrificio de ir a la institución todos los días y en el temor de cómo vendrá. O si habrá sufrido discriminación, o si habrán pasado determinadas situaciones que no son agradables. Si le prestaron atención, ¿vio la película Extraordinario de los que están acá? Yo ya la vi. Yo la vi, es impresionante la película. Quiero la opinión de los papás que tienen hijos con alguna discapacidad. Sí. ¿La viste? ¿La viste? ¿Extraordinario? La película que está ahora en cine. Anda a verla. Vale la pena, yo la vi. Alfonsina, ¿qué penaste? Es que yo creo que... Porque ahí tenés padres que te muestran exactamente lo que pueden llegar a sentir, pensar, ¿no? Es que yo creo que los miedos que sienten esos papás los sentimos todos, y no solamente con nuestros hijos con alguna discapacidad. No, es el primer día de escuela para cualquier niño. El bullying es el no sé qué. Entonces, el paso grande acá es un poco lo que dice Fabián, es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de educarnos entre todos, hacer una sociedad que pueda dar y sacar adelante las capacidades y no resaltar y preocuparnos sobre las discapacidades, porque en el momento en que yo dejo que esa persona saque su
capacidad afuera y la haga brillar, todos vamos a ser una mejor sociedad y esa persona va a ser una persona feliz. Entonces, centrémonos en las capacidades, demos herramientas y oportunidades para superar las discapacidades y salgamos adelante. Y así como hablamos, Vic, perdón, de centros educativos, está bueno también, estamos hablando de niños, entonces nos vamos todas como a la etapa de aprendizaje, pero hay tantos trabajos que podrían tomar gente con capacidades, con discapacidades o capacidades algunas diferentes, que no los toman por temor y hay un montón de casos. Ahora Sola Yerra, que muchos la conocemos, está trabajando con Valeria Lima, por ejemplo, es una niña que Valeria le dio su oportunidad en su academia. Hay mucha gente, yo tengo un compañero en BTV, Matías Pardo, que tiene síndrome de Down, nos enseña todos los días, Matías, a nosotros, a ser un poco mejores y a ser un poco más inteligentes emocionalmente. Entonces me parece que no solo para los centros educativos, para todas las empresas que puedan vivenciar una persona con Cata, hay una cuotificación de un 4% que no se cumple de repente en la intendencia y se supone que debería, es una ley. Y el ¿verdad? proyecto de ley para que también abarque el mundo privado. ¿No? Pero a ver, sin duda que todo lo que tiene que ver con la posibilidad de seguir elaborando políticas públicas, fantástico y es importantísimo. Pero la idea un poco de esta mesa era dejar de pasarle factura al Estado, a los legisladores y hablar de nosotros seres humanos, madres, padres de niños que conviven, que somos tan responsables de la educación y de lograr romper y desestructurar muchos de los prejuicios que rodean a la discapacidad. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? y me gustaría rescatar un poco lo que dijo Emilia. Creo que acá se tenemos trata que ir cerrando, de cambiar el observador, de que cambiar desde nosotros mismos, no estar esperando que el Estado y las políticas y la maestra nos resuelva, y hacer un verdadero compromiso. Un compromiso de decir, bueno, voy a empezar a mirar desde otro lugar y el compromiso de hoy es aportar. No me quiero ir sin decir que, por favor, porque no se olviden que todo esto tiene sentido si hemos logrado que el niño o niña que tiene una discapacidad puntual logre, mediante la rehabilitación, dar lo máximo de sí. Es decir, todo su potencial poderlo desarrollar y no quedarse a medias por falta de rehabilitación. Y por eso es que se hace la Teletón, el programa televisivo, para recaudar los fondos, para poder seguir cubriendo no solo el funcionamiento anual de los 2 centros que ya existen de Teletón, que sigue siendo el de primerísimo nivel, digamos, a nivel de, por lo menos de lo que tiene que ver con discapacidades neuromusculoesqueléticas, pero además para poder ser más ambiciosos todavía y no solo mantener los 2 centros, ampliar su funcionamiento, llegar a más niños. Hay muchos en listas de espera, tenemos mucho por hacer y este es el sentido por el que lo estamos haciendo. Y acá tenemos una oportunidad para todos aportar a resaltar las capacidades, dejando las discapacidades de lado, porque pusimos para que tengan una buena recuperación. Bien, Andrea, Alfonsina, Alejandro, Fabricio, muchísimas gracias a ustedes, como a todas las mamás y papás que hemos conocido a través de estos años en Teletón, nos ayudan a crecer, a mirar mejor, de verdad que nos hacen madurar en muchos aspectos. Gracias por eso, ni que hablar a los protagonistas, a todos los niños. Vamos a cerrar esta mesa con una banda que está haciendo furor en este momento. Give me 5. Dame 5. Gracias, chicos, por estar aquí.